de un tema, mis hermanos, de que tal vez no es muy famoso ni muy practicado por muchos. ¿Por qué? Porque no queremos ver la realidad muchas veces. No nos ponemos a pensar en cosas que son importantísimas, hermano. Porque si nosotros conocemos la verdad, conocemos la palabra, nosotros vamos a vivir de una manera más libre. Vamos a tener libertad. No sé si me entienden. Dice el Señor Jesús en su palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí ya me aborreció. Si el mundo los aborrece, vamos a ver qué tipología del mundo. El mundo significa todo aquel que esté en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, que no siga los mandamientos de Dios, que no haga la voluntad de Dios. Amén. Todo aquel que no haga la voluntad de Dios y no quiera saber nada de sujeción a la palabra y a Dios mismo es tipología del mundo. Y nosotros vamos a ser aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque a Cristo le pasó de esta manera. Vamos a seguir leyendo. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el 20. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermano, nosotros conocemos la palabra. Amén. Amén. Dice el Señor Jesús: el siervo no es mayor que su señor. Si nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, nuestro pastor, dice que Él es el buen pastor, a Él le sucedió de esta manera. Amén. El mundo lo aborreció. ¿Por qué? Ahorita vamos a aprender por qué el mundo muchas veces nos va a aborrecer. O vamos a aprender por qué aborreció el mundo a Jesús. Vamos a seguir leyendo, dice el 21, dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermano, cuando nos aborrecen a nosotros por ser cristianos, por ser hijos de Dios, por hablar la verdad de la palabra, no te aborrecen a ti, hermano. Están aborreciendo a Jesús, porque Jesús es el que te está enviando a ti y a mí. ¿Verdad? Pero ¿sabes una cosa? Cuando aborrecen a Jesús, aborrecen al Padre. Amén. ¿Y cómo podemos tener vida eterna si solamente Dios puede darnos vida eterna? ¿Verdad? Si aborrecen al mismo Dios en persona por aborrecerte a ti, por hablar la verdad de la palabra. Pero miren, no se preocupen, porque este es un mensaje que nos va a cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Dice: si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si Jesús no hubiera hablado la verdad, no habría pecado, no habría condenación. ¿Por qué? Porque no nos enteraríamos de la verdad. Pero como ya sabemos la verdad, ahora muchas cosas nos cuentan como pecado. Dice el 23: el que me aborrece a mí, aborrece al Padre, dice. Y el 24 dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Se tenía que cumplir esto. Para que Cristo pudiera ser el Cristo, el Hijo de Dios, tenía que cumplirse, tenían que aborrecerlo sin causa, aún siendo bueno. Pero cuando venga el Consolador, dijo el Señor, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Mis hermanos, hay algo que leímos ahorita atrasito y leíamos acerca de Jesús. Decía: si guardaron mi palabra, también guardarán la de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo se encarga de recordar a esas personas a las cuales hemos tenido la oportunidad de hablar la palabra. ¿Para qué? Le dice el Espíritu Santo: este es un hijo de Dios, este no te habló mentiras, te habló la verdad de la palabra. Tal vez muchas veces se ofende la gente por la verdad de la palabra, hermano, pero nosotros no estamos aquí para agradar a nadie. Nosotros, ¿sabes? Aquí estamos ¿para qué? Para agradar a Dios. Amén. Dice vamos a ir a la palabra de Dios. Si quiere, búsquelo o anótelo por causa del tiempo. No quiero perder mucho tiempo porque es un mensaje que quiero dárselo completo. Dice San Juan 7:7. Si usted lo lee en otro momento, gloria a Dios. Para mí es muy perfecto si quiere anotarlo. Dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Está oyendo? Les dije que íbamos a aprender por qué razón el mundo nos aborrece. ¿Sabe por qué? Jesús mismo a vosotros les dijo. Ahorita vamos a aprender a quién le estaba diciendo. 5 versículos atrás
En el versículo 1 del capítulo 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. ¿Sabe de quién estamos hablando? Los hermanos de Jesús. Pásele, mi hermano, pásele. Ábrele la puerta, hermano. Dios le bendiga, mi hermano Ramón, tome asiento. Estamos hablando de los hermanos de Jesús, dice. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea. Dice, porque también tus discípulos, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Los hermanos de Jesús querían enseñarle a Jesús cómo hacer su trabajo. Típico, ¿no? Si algo se le hace familiar, no se vaya a espantar nomás. Dice, porque ni aún, el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él, ni los hermanos de Jesús creían en él. Y no creían en él y querían decirle qué hacer. Dice el versículo 6, el 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Dice, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Pero note algo, Jesús dijo, el mundo no puede aborreceros a vosotros. ¿Sabe por qué le estaba diciendo Jesús a sus mismos hermanos de sangre por parte de su madre? ¿Sabe por qué les estaba diciendo que el mundo no podía aborrecerlos a ellos? Porque no creían en él, porque ellos no hacían la voluntad de Dios, porque ellos no predicaban la verdad de la palabra, porque ellos no le decían a la gente y no testificaban en contra de las obras del mundo. Y Jesús, porque testificaba de las obras del mundo, entonces Jesús les caía mal. La palabra de Dios, Jesús mismo, creo que ahorita lo vamos a leer, si no lo leemos de una vez se lo adelanto. Jesús dijo no me recuerdo ahorita el verso, pero ahorita lo vamos a leer, creo que es parte de la enseñanza. Jesús dijo, si el mundo os aborreciere, el mundo los aborreciere porque no son del mundo. Pero para que el mundo os ame, ustedes tienen que ser parte del mundo. Por eso que muchas veces, hermano, muchos pastores, mire, este tema no lo quiere tomar nadie. Muchos pastores, muchos líderes se salen del contexto de la palabra y empiezan a hablar cosas del mundo, empiezan a predicar doctrinas falsas, empiezan a hablar cosas que no convienen. ¿Y sabe qué pasa? ¿Por qué? Porque quieren agradar al mundo y el mundo está contento con ellos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no le dicen al mundo que sus obras son malas. Todo lo del mundo, cualquier fiesta pagana es bienvenida. Este tema es un poco difícil, hermano, de tratar. Pero honestamente, si Dios me lo pone en mi corazón, tengo que hacerlo. Amén. Ok, pero porque son del mundo. Tienen amistad con el mundo, se hacen amigos del mundo, pero se constituyen enemigos de Dios. Y el mundo los ama porque son parte del mundo. Así como Jesucristo le dijo a sus hermanos, el mundo no los puede aborrecer a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no testifican en contra del mundo. Pero cuando nosotros, hermanos, testificamos en contra del mundo, testificamos en contra de doctrinas paganas, testificamos en contra de cosas que no convienen, de doctrinas de hombre, de doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios, que en los últimos días iban a predicar doctrinas de demonios. Hermano, disculpe, esto está un poco fuerte, pero ¿sabe una cosa? Está pasando hoy en día. Pero mire, estamos aquí para aprender de cómo hacer la voluntad de Dios y cómo estar en amistad con Dios, amén, no con el mundo. Amén. Amén. Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dice, el mundo no puede aborreceros a vosotros, le decía Jesús a sus hermanos. Dice, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Porque son parte del mundo. En el versículo de San Juan 7, del 1 al 5, usted puede encontrar eso que acabo de leerles, hermanos. Segundo dice, darle la gloria a Dios. Ya aprendimos un punto, mis hermanos. Seremos aborrecidos por el mundo, perdón. ¿Ok? El segundo punto que yo quiero enseñarles en esta noche es de que debemos de darle la gloria a Dios. No importa de que seamos aborrecidos por el mundo, mi hermano. No importa de que el mundo le caigamos mal, o que a la gente le caigamos mal, o que al vecino, que a la vecina, no importa. Nosotros procuremos estar bien con Dios. Porque nadie va a poder hacer nada por usted, mi hermano, ni por usted, ni por usted. ¿Sabe que nadie? Solamente Dios puede hacer algo por nosotros.
Amén. Amén, así es. Fíjese, una de las cosas que los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús en el versículo 4, note esto, dice, porque ninguno procura, fíjese nomás, esto es impactante, hermano. En el versículo 4 dice del capítulo 7 de San Juan, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué le digo? Los hermanos de Jesús querían decirle a Jesús qué es lo que tenía que hacer. Pero sabe una cosa, Jesús no obedeció ni a sus hermanos, Jesús no obedeció ni a María, su madre, Jesús obedecía a su Padre. Amén. ¿Sabe por qué? Porque del Padre descienden todas las cosas. Jesús honraba al Padre en todo lo que hacía. Amén. Amén. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace las cosas en secreto. Hermano, muchas veces cuando una persona tiene una intimidad con Dios, cuando una persona tiene una relación íntima con Dios, Dios mismo le va a revelar y le va a mostrar a la persona lo que tiene que hacer. Pero viene alguien y te da un consejo y se te hace, suena bien. Pero Dios te dice, no sigas consejos. Así rapidito le cuento, una señora en la calle, homeless, con un colote en el lomo, llegó y me dijo, hey, te van a dar un consejo, pero no recibas este consejo, porque si recibes este consejo, te van a sacar de la voluntad de Dios. Ahí luego me llegó el consejo. Ahí luego le cuento de qué se trataba ese consejo. Terminando su enseñanza, luego me pregunta, amén. Dice, el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos de Jesús creían en Jesús. Pero ¿sabe qué pasaba? ¿Sabe qué hacía Jesús? Se agarraba llorando y decía, mis hermanos no creen en mí. Ay, me voy a apartar de Dios. No, hermano, Jesús nunca hizo eso. Jesús le daba la gloria al Padre con todo lo que le acontecía. Jesús le honraba a Dios. Decía, gloria a Dios. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer también cuando el mundo nos aborrezca. Amén. Dice el versículo, en el mismo capítulo de San Juan 7, el versículo número 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Sus hermanos querían mandarlo a la fiesta, le decían, manifiéstate al mundo. Pero Jesús no obedeció a sus hermanos. Jesús obedeció a Dios. Pero sus hermanos querían que se manifestara al mundo. Pero Jesús sabía que no era tiempo. No sé si ustedes están entendiendo. Jesús sabía que no era tiempo de manifestarse al mundo. Porque si Jesús se manifestaba abiertamente como el Hijo de Dios, posiblemente lo apresaban, posiblemente lo tomaban preso o lo mataban. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de él. Jesús caminaba en el tiempo de Dios. Jesús obraba al tiempo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender los pasos de nuestro maestro, hermano. Nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Nosotros tenemos que pedir dirección a Dios antes de que nosotros vayamos a dar el próximo paso. Amén, así es. Dice, Jesús subió a la fiesta sino en secreto, dice. El 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, dice. El versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo, dice, a los judíos. El 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta se cumplía el tiempo y empezaba a enseñar. Dice el 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe dice, letras sin haber estudiado? Se maravillaban los judíos porque él sabía tanto sin haber estudiado. Pero ¿cómo no iba a saber si era la misma palabra encarnada? Si era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Nuestro Dios, hermanos, ¿cómo no iba a conocer él? Hermanos,